Aprendices de los orfelinatos parroquiales fueron al principio los únicos niños que trabajaban en las fábricas. Los obreros que procuraban con toda razón que sus hijos no fuesen a ellas, pero su resistencia no fue muy prolongada. La miseria, penosa, insoportable, les hizo obligarse. Las condiciones de trabajo infantil eran muy duras. Los niños se encontraban a completa disposición de los patronos, que los encerraban en locales aislados. La jornada de trabajo tenía un solo límite, el agotamiento absoluto. Los capataces, cuyo sueldo disminuía o aumentaba de acuerdo con la producción del taller, no permitía que se disminuyese ni por un segundo el ritmo del trabajo. A la tarea dura, agotadora, se unían unas condiciones de vida increíblemente crueles. Los niños vivían en locales estrechos, sucios, con el aire viciado, y todo su alimento consistía en una sopa de avena, un poco de tocino pasado y un pedazo de pan negro. En los patios de algunas fábricas podía verse cómo los niños sostenían batallas campales con los cerdos para arrebatarles la pitanza. En 1801 se descubrió que el dueño de una fábrica mataba de hambre a los niños. El propietario, cosa rara en aquella época, fue procesado por ello. Constituía un fenómeno particularmente repugnante la feroz disciplina, si es que puede darse ese nombre a una brutalidad indescriptible que lindaba a veces con un sadismo refinado. Ha llegado hasta nuestros días el relato de los sufrimientos del aprendiz Robert Blinco. El inspector fabril John Brown, cumpliendo sus funciones en 1822, en los centros industriales de Inglaterra. Conoció a este muchacho y relató su triste infancia. Por supuesto, la narración de Brown solo fue publicada al cabo de 6 años. En 1828 dice más o menos lo siguiente. Con un grupo de niños, Robert fue a parar a una fábrica de Latham. Los capataces de aquella empresa eran muy crueles. El látigo restallaba allí de la mañana a la noche, no solo para castigar a los aprendices por la más mínima falta, sino también para mantenernos despiertos cuando ya les era difícil luchar contra el sueño y el cansancio. En otra fábrica, situada en Lytton, reinaba otro orden de cosas. El dueño, Elias Needham, propinaba a los niños puñetazos y puntapiés y los flagelaba con una fusta. Muy a menudo se entretenía pellizcándoles las orejas con tanta saña que se las desgarraba. Los capataces eran todavía peores. Uno de ellos, llamado Robert Woodward, ideaba las torturas más monstruosas. Colgaba a los niños de las manos sobre las máquinas en marcha, y éstas, con su movimiento atrás y adelante, obligaban a las víctimas a encoger continuamente las piernas. A Blinco le obligaban a trabajar en invierno casi desnudo, con unas grandes pesas sobre los hombros, y le limaban los dientes. El pobre chico había sufrido tantos golpes que tenía toda la cabeza cubierta de heridas. Para poder curarlo le tuvieron que arrancar antes el cabello, valiéndose para ello de un gorro embadurnado de alquitrán. Si los niños intentaban escaparse, les ponían grilletes. Muchos jóvenes esclavos soñaban con suicidarse. Hasta los investigadores burgueses señalaban que tal orden de cosas no era raro, no era una excepción. Sin embargo, incluso cuando se lograba evitar o limitar aquellas crueldades insensatas y bestiales, la situación de los niños seguía siendo catastrófica. Un trabajo insoportable, la falta de sueño y el propio carácter del trabajo que se imponía a los niños en el periodo de desarrollo del organismo eran más que suficientes para arruinar su salud y deformar su cuerpo. Muchos de los niños que tuvieron fuerzas para pasar la terrible prueba del aprendizaje llevaron luego su sello durante toda la vida, deformaciones de la espina dorsal y las extremidades, huellas del raquitismo y mutilaciones originadas por accidentes de trabajo, rostro lívido y avejentado, talla anormalmente corta, vientre hinchado. Así pintaban los contemporáneos a los aprendices fabriles.
Los niños no recibían la menor instrucción general o profesional. Debido a ello, la mayoría veíanse condenados a ser eternamente peones adscritos a la fábrica como antes los siervos a la tierra. Los industriales ingleses explotaban en gran escala el trabajo de las mujeres y de los niños. En su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, Federico Engels ofrece los siguientes datos. En 1839, en la industria inglesa había 419.500 obreros, de los cuales 192.800, o sea casi la mitad, no llegaban a los 18 años, y 242.000 eran mujeres, de las que 112.100 tampoco habían cumplido dicha edad. Hombres adultos había tan solo 96.500, es decir, el 23%, menos de un cuarto del número total de obreros. Naturalmente, el fabricante no podía permitirse con los obreros adultos, sobre todo con los hombres, las indignantes crueldades de que hacía objeto a los niños. No obstante, la opresión capitalista era enorme y hacía muy dura y triste la vida del obrero. La jornada laboral era larguísima, los talleres pequeños y la vigilancia de los capataces tiránica. Debido a las espantosas condiciones higiénicas, se propagaba entre los obreros una enfermedad particular, a la que en aquellos tiempos se dio el nombre de fiebre fabril. Como no podían ejercer violencia con los obreros adultos, los fabricantes los engañaban y robaban, disminuían el descanso de la comida y daban la señal de comenzar el trabajo antes de tiempo y con retraso la de final de la jornada. A los obreros se les prohibía rigurosamente que llevasen relojes a la fábrica. En esa explotación se hallaba la raíz de todos los males que los obreros atribuían erróneamente al empleo de las máquinas. El patrono estaba en su casa, hacía lo que se le antojaba y consideraba que no necesitaba justificarse ante nadie. Estaba obligado a pagar al obrero una determinada suma, y una vez que se la había entregado, nadie tenía derecho a quejarse. Esa era la moral feroz del fabricante. Incluso el conocimiento más superficial de las condiciones de trabajo en las fábricas capitalistas nos permite comprender cuánta razón asistía a los obreros que declararon en un motín: los negros de las plantaciones son esclavos y así se les llama. Los obreros fabriles son esclavos de hecho. En publicaciones de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se compara frecuentemente la fábrica con el infierno. En 1787 se dio ya a unas hilanderías de Lancashire el nombre de Puertas del Infierno. Un periódico inglés de la época decía: la producción maquinizada puede ser considerada únicamente como un mal sin mezcla de bien, como un mal a la vez moral, médico, religioso y político. En las grandes fábricas, la depravación, llevada a su apogeo por la promiscuidad de sexos y edades, alcanza tal grado que en vano trataríamos de hallar nada semejante fuera del infierno. Así pues, la consecuencia más importante de la victoria de la producción mecanizada fue la considerable acentuación del antagonismo entre el trabajo y el capital. Por una parte se formaba la clase de los capitalistas, de los propietarios de fábricas y máquinas, que tenía una fuerza en nombre. El capitalista poseía su capital, que se multiplicaba rápidamente gracias al trabajo de los obreros asalariados, y poseía sus propias máquinas, de mucho valor. Era tan fuerte y poderoso que toda lucha contra él parecía condenada a desembocar en una derrota. Por una parte, surgía y se formaba la clase obrera, que en los primeros años de la revolución industrial se sentía débil, aplastada por el poderío de la burguesía industrial.
La clase obrera perdía su personalidad y se sentía un granito de arena arrastrado por un enorme huracán. Y solo poco a poco, con el correr de los años, el obrero fue adquiriendo la conciencia de que no era, ni mucho menos, un granito de arena, sino un soldado del más poderoso ejército que jamás existiera en la historia de la sociedad humana. Pero el obrero tardó en adquirir esa conciencia. Por el momento, solo veía las calamidades que le acarreaba el empleo de las máquinas y se decía, ¿qué hacer para derrotar al nuevo y terrible enemigo, a la máquina, al hombre de hierro? 3.6. El inicio del movimiento obrero. En los primeros años de la Revolución Industrial, los obreros no comprendían quién era el verdadero culpable de su dura situación, y al no comprender las causas de sus sufrimientos, solo veían que el empleo de las máquinas había conducido inmediatamente al descenso de su nivel de vida y que su difusión amenazaba con privarles de todos los medios de existencia. Por ello, sacaron la conclusión de que había que lograr que fuesen prohibidas las máquinas. Los obreros apelaron al Parlamento. Recordaban que, hacía relativamente poco tiempo, el Parlamento y el gobierno defendían al pequeño artesano, dictaban nuevas leyes protegiendo los oficios y reafirmaban o restablecían las leyes viejas. Por eso, en aquella época negra para ellos, los artesanos y los obreros resolvieron pedir al Parlamento ayuda y protección. Sobre el Parlamento llovió las peticiones en las que los obreros solicitaban la prohibición de los nuevos métodos productivos y la reafirmación de las viejas leyes protectoras del pequeño productor de mercancías. En 1776, los hilanderos de lana solicitaron que se prohibiera el empleo de la máquina Jenny. En 1780, que no se emplearan las grandes máquinas que habían sustituido a aquella. Los pequeños productores de mercancías remitieron al Parlamento una queja contra los comerciantes que construían fábricas. En 1794, los cargadores de lana entregaron una petición gestionando se prohibiese el empleo de las máquinas que anulaban su profesión. Los tejedores de paño pidieron al gobierno que redujeran a 5, como máximo, el número de telares pertenecientes a una misma persona, y a 150 la cifra total de usos. En 1808, los tejedores rogaron al Parlamento que estableciera un salario mínimo. Un año más tarde pidieron lo mismo los hilanderos, luego los tejedores de medias y, posteriormente, otra vez los tejedores. Sin embargo, los escaños del Parlamento los ocupaban junto con los latifundistas, los representantes de la burguesía industrial, que no prestaron oído a las peticiones de los obreros. Adam Smith, ideólogo de la burguesía inglesa, ya mencionado anteriormente, decía que a los hombres se les debía conceder la libertad absoluta en sus actividades. Todo hombre, decía Smith, tiene el derecho indiscutible de emplear a su antojo su trabajo y su capital. El estadista que se tomase el trabajo de indicar a los particulares de qué modo deben de emplear su capital, además de dedicarse a algo completamente inútil, se atribuiría un poder que sería insensato confiar, no ya a un hombre, sino a todo el Senado. Los representantes de la burguesía en el Parlamento declaraban que las exigencias de los obreros atentaban a los principios básicos de la libertad cívica. Muchos lanzaron la amenaza de que los capitalistas trasladarían sus empresas al extranjero si se establecían restricciones en cuanto al empleo de los capitales. Los capitalistas decían, cuanto más libre sea la industria respecto de toda fiscalización del Estado, tanto mayor será su florecimiento
y tanto antes marchará por su verdadero y justo cauce todo lo vinculado con ello. La comisión parlamentaria que examinó las quejas de los obreros y patronos llegó a la conclusión de que la legislación no puede promulgar ni una sola ley que trabe la libertad de la industria.